La siguiente enzima que describiremos es la CK. CK significa creatina quinasa o creatina sinasa, ¿sí? Nada más que para que se lo graben, por eso aquí sí le digo quinasa. Estas enzimas, recordemos entonces, la otra cuestión que siempre les he recordado es que las quinasas son enzimas que nos favorecen las reacciones de fosforilación, ¿sí? Las fosfatasas desfosforilan y las quinasas fosforilan. En este caso, la CK o la creatina quinasa es una enzima que se relaciona precisamente con la regeneración de ATP en algunos sistemas contráctiles, precisamente en el músculo esquelético, que tiene la facultad de hacer esta contracción, o en algunos otros sistemas de transporte. Y la función fisiológica principal a la cual nosotros la vamos a atribuir ocurre precisamente en células del músculo, donde, como ya vimos en la parte de creatinina, nos va a ayudar la creatina que se suele formar a través del metabolismo de algunos aminoácidos. La creatina se almacena o sufre modificaciones a través de estas fosforilaciones con ayuda de la CK. Entonces, la creatina la podemos nosotros almacenar en forma de fosfato de creatina o fosfocreatina, la cual es una molécula de alta energía que va a estar disponible ahí en el músculo, sobre todo cuando se requiera una actividad energética alta, para que tengamos disponible ahí una fuente muy rica en ATP, bueno, en grupos fosfatos y en la ruptura de estos enlaces de grupos fosfato que son energéticamente muy alta su capacidad de proveerme energía, y pues esa es la función que desempeña la CK, ¿sí? Bueno, CK, al igual que lo que mencionábamos con LDH, también va a tener varias isoformas, ¿sale? La CK va a aparecer, en este caso su estructura es de un dímero. LDH es un tetrámero, mientras que CK es un dímero, es decir, solamente hay dos subunidades, y tenemos dos posibilidades. Las subunidades M, que es también de muscle o músculo, y la subunidad B de brain o cerebro, ¿sí? Entonces, por eso de ahí van a recibir el nombre las tres posibles combinaciones que nosotros podemos llegar a formar con estas dos subunidades: la CKMM, la CKMB y la CKBB, ¿sí? Así como un bebé. Entonces, cuando nosotros hacemos la electroforesis de estas fracciones, la que va a ocurrir o va a estar en mayor abundancia en la gran mayoría de los sujetos sanos va a ser la CKMM. ¿Por qué? Porque pues vean todo el músculo y la complexión muscular que solemos tener. Entonces, la localización de esta isoforma pues va a radicar precisamente en este tejido. En segunda instancia, tenemos a la CKMB y en prácticamente una muy pequeña cantidad la CKBB, ¿sí? Entonces, también aquí nosotros podemos, dependiendo del tejido o la fuente que nos esté proporcionando las distintas isoformas de CK, podemos atribuirlo a una condición patológica. En el caso de CKMM, vamos a ver que se asocia principalmente a algunos trastornos o lesiones del tejido muscular, ¿sí? Inclusive, de manera fisiológica, cuando nosotros hacemos actividad física, estamos sometiendo a un proceso de contracción, pues continua, por así decirlo, a mi sistema musculoesquelético. Entonces se suele incrementar los niveles séricos de esta enzima porque estamos gastándonos, está ejerciendo una actividad pues alta al favorecerme pues la producción de energía, ¿sí? Inclusive también se ha descrito que las personas cuando sufren inyecciones intramusculares, es decir, se rompe a través de la aguja pues esta capa del músculo y pues se libera todo el contenido intracelular, ¿sí? Y en las patologías encontraríamos aquí, por ejemplo, distrofias musculares, casos de polimiositis e hipotiroidismo, ¿sí? Sobre todo porque la hormona tiroidea en este caso también regula o favorece la producción de CK. Entonces, cuando tenemos un estado de hipotiroidismo, pues vamos a encontrar ahí algunas alteraciones. Eh, en una menor proporción, CKMM también se expresa en tejido muscular cardíaco. Por lo tanto, también en casos de infarto agudo al miocardio vamos a encontrar una elevación. Sin embargo, la fracción aquí intermedia, la CKMB, es la que vamos a encontrar nosotros en mayor medida. Aproximadamente representa un 40% de toda la CKMB en lo que está en tejido cardíaco. Entonces, aquí precisamente esta fracción es la que más interesa cuando tenemos nosotros algún daño en el tejido miocárdico. Por ejemplo, una isquemia cardíaca o inclusive esta misma condición de infarto, ¿sale? Eh,
en menor proporción en músculo esquelético, solamente en una condición que es distrofia muscular de tipo Duchenne. Ahí sí se ha visto un mayor incremento de la CKMB y algunas otras cuestiones que pues están relacionadas precisamente con la liberación de CKMB, como son síndrome de Reye o fiebre de las montañas rocosas, fiebre exantémica o envenenamiento por monóxido de carbono, ¿sí? La tercera fracción, que es la CKBB, esa la vamos a encontrar nosotros de manera pues expresada en una mayor proporción en el tejido cerebral. Sin embargo, por su alto peso molecular, esta isoforma CKBB no logra penetrar barrera hematoencefálica. Por eso es que en la circulación nosotros no vamos a encontrar casi nada de CKBB, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos, como les decía, una lesión o algún daño cerebral, entonces ahí es cuando se empieza a incrementar de sobremanera esta fracción. Por ejemplo, un shock del sistema nervioso central, alguna encefalopatía anóxica, accidentes cerebrovasculares, derrames, convulsiones, traumatismos craneales, etcétera. Pues todo eso es lo que va a asociarse o se va a incrementar esta fracción de CKBB, ¿sí? También en el caso del útero podemos encontrar un porcentaje considerable de esta isoforma, por lo tanto se incrementa sobre todo pues cuando hay contracciones uterinas al momento del parto o algún traumatismo uterino o placentario, ¿sí? Interesantemente, esta fracción CKBB se ha propuesto también como un biomarcador en algunos casos de carcinoma prostático. Sin embargo, pues todavía tenemos otras opciones que nos ayudan a ser un poquito más específicas con respecto a estas situaciones. Y en menor proporción, algunos otros tejidos que expresan esta isoforma es en vejiga, pulmón, colon, estómago y tiroides, ¿sí? Nuevamente aquí vamos a encontrar nosotros diferencias con respecto a los sexos. En este caso, los hombres suelen manejar valores de CK o de actividad enzimática de CK más grandes que las mujeres, precisamente porque esto responde a la mayor complexión o mayor tasa de masa muscular que tiene un hombre frente a una mujer, tal como lo mencionábamos con los niveles de creatinina y de creatina, entonces por eso es que suelen estar un poco más elevados, ¿sí? Entonces los valores más o menos son de 15 a 160 en el caso de los hombres y de mujeres de 15 a 130, ¿sí? Y en el caso particular de CKMB, aquí lo que se ha descrito, por ejemplo, para considerarlo como un biomarcador de daño cardíaco, sobre todo en el caso del infarto, se espera que no sea esta fracción del total mayor o superior al 6%. ¿Sale? Junto con una de las fracciones de LDH que les mencionaba, CKMB y otras moléculas que también son biomarcadores o moléculas bioquímicas constituyen el perfil cardíaco. Sin embargo, eso es lo que ustedes me van a investigar ahora de tarea para esta semana. ¿Sale? Entonces, pues esta sería CK.